Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 1 de diciembre y hoy vamos a empezar con todo el mes hablando de la filosofía moderna. Para empezar vamos a hablar de René Descartes. René Descartes y la duda metódica y el dualismo. René Descartes es considerado uno de los filósofos más influyentes de la filosofía moderna debido a su enfoque radicalmente nuevo sobre el conocimiento, la razón y la ciencia. Descartes es conocido como el padre del racionalismo. El racionalismo es una corriente que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento. En su obra más conocida, Meditación en Metafísica, Descartes introduce su método de la duda radical, duda de todo lo que no sea absolutamente cierto. Este enfoque comienza con la duda de los sentidos, la duda del mundo exterior e incluye la duda de la existencia del propio cuerpo. El único fundamento indudable que Descartes encuentra en su propia existencia es que piensa y luego existe, que le da existencia a su propia duda, al propio ser que duda. Y este método de la duda tiene una profunda influencia, ya que insta a los filósofos posteriores a cuestionar todas las creencias previas y buscar un conocimiento que sea completamente seguro y fundado en la razón. Una de las contribuciones más significativas de Descartes fue su dualismo. La separación entre mente y cuerpo. Según Descartes, existen dos sustancias distintas en el mundo, la res cogitas y la res extensa. Esta distinción tiene profundas implicaciones para la filosofía de la mente, la psicología y la teoría del conocimiento, ya que establece que los procesos mentales y físicos son distintos y operan de manera diferente. Descartes también jugó un papel crucial en el desarrollo de la ciencia moderna. Sus ideas no solo influían en la filosofía, sino también en la física y la matemática. En su obra, La geometría, Descartes introduce el sistema de coordenadas cartesianas que proporciona un marco para conectar la álgebra y la geometría, y este es esencial para el desarrollo del cálculo y la física moderna. El pensamiento de Descartes sigue siendo fundamental para la filosofía contemporánea. Filósofos como Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel y muchos otros han trabajado y reaccionado frente a las ideas principales de Descartes, ya sea ampliándolas, modificándolas o rechazándolas en todo caso, y su enfoque en la razón y la duda como métodos de conocimiento influiría en la forma en que se desarrolla la epistemología moderna y la filosofía de la mente, así como la metafísica. El lenguaje de Descartes está indiscutiblemente ligado a la filosofía moderna. Su énfasis en la razón como medio para alcanzar el conocimiento, su crítica al escepticismo y el dualismo mente-cuerpo fueron conceptos que fue el primero en hablar sobre esos temas, por así mencionarlos. Estos temas siguen siendo relevantes y cruciales en la filosofía contemporánea. Además, su contribución al desarrollo de la ciencia, en especial la física y la matemática, establece un puente entre la filosofía y las ciencias naturales, que antes evidentemente no se hacía tan estrictamente como ahora, porque ahora la ciencia la determina el hombre, porque es la única certeza que tiene el hombre, es de qué piensa, y desde esa certeza surge la ciencia, y no como antes, que lo exterior surgía la ciencia, que el hombre era parte de las ciencias naturales, era parte de la naturaleza. En este sentido, Descartes es uno de los pilares de la filosofía moderna, no solo por sus contribuciones filosóficas, sino también por su influencia en las ciencias y su legado intelectual que perdura hasta nuestros días. Bien, Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la torre de Trompt, una pequeña localidad de Francia, conocida actualmente como Descartes en su honor. Actualmente, hijo de una familia de la nobleza provinciana, estudió en el Colegio de French, una institución jesuita donde recibió formación en matemática, filosofía y sobre todo teología. Sin embargo, a lo largo de su vida se distanció de sus estudios escolásticos y se enfocó en un conocimiento que lo haría crítico al pensamiento medieval, al pensamiento de la escolástica. En 1618 se enlistó al ejército holandés, donde desarrolló su interés por las matemáticas y la filosofía. Mientras viajaba por Europa durante estos viajes, Descartes comenzó a formular preguntas o ideas filosóficas y científicas en esos viajes. En 1628, después de 10 años de haber recorrido toda Europa, se estableció en Países Bajos, donde pasó gran parte de su vida en relativa privacidad, dedicándose al estudio y a la escritura.
En 1637 publicó su obra Discurso del método, que marcó el inicio de su legado filosófico. En ella Descartes introduce su famosa duda metódica, establece los principios de su racionalismo. También publicó en esa misma obra los primeros resultados de las investigaciones matemáticas y físicas que estaba haciendo en la guerra. A lo largo de su vida, Descartes escribió sobre temas tan diversos como la filosofía, la física, la matemática, la metafísica y sobre todo la moral. Su obra más importante es Meditaciones Metafísicas, publicada en 1641, donde profundiza en la naturaleza del conocimiento, la existencia y la relación entre mente y cuerpo. Descartes murió el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia, donde había sido invitado por la reina Cristina para asesorarla en cuestiones filosóficas, y durante esos transcursos de la mañana hasta su castillo fue que enfermó y su salud por el clima fue deteriorado, y a los 53 años partió nuestro querido Descartes. Descartes, en los primeros años del siglo XVII, había un filósofo y científico llamado Galileo Galilei, y estaba revolucionando la ciencia con sus descubrimientos astronómicos y la defensa del método experimental. La obra de Galileo influyó profundamente en Descartes, quien comenzaba a desarrollar su propio enfoque científico basado en la matemática y el razonamiento lógico. Aunque Descartes tenía algunas diferencias con Galileo, especialmente con sus visiones sobre la naturaleza del universo, la idea de un enfoque mecanicista de la naturaleza fue primordial para Descartes, que se basaba en las leyes matemáticas y fue una influencia importante para él. Otro tema interesante es que Descartes es considerado el filósofo más importante de la filosofía moderna, dado que Descartes es considerado padre de la filosofía moderna debido a este enfoque sobre la duda metódica y el conocimiento y la razón como base primordial para que recién surja la ciencia del individuo, que a diferencia de la filosofía medieval, que estaba dominada por la escuela escolástica y las enseñanzas de Aristóteles, Descartes propuso un enfoque más racional y centrado en el sujeto pensante, en el cogito ergo sum, en el pia logo existo, que refleja su creencia de que la razón humana es la base sólida sobre la cual se puede edificar el conocimiento verdadero. Y este énfasis en el sujeto pensante y en la capacidad de la razón para alcanzar certezas fundamentales marca el inicio de la filosofía moderna. Ahí es el que marca el inicio de la filosofía moderna y se le considera por eso el padre de la filosofía moderna. Una de las contribuciones más importantes, contribuciones claves de Descartes, es la duda radical. Otro es el dualismo mente-cuerpo, porque una de las contribuciones filosóficas es que existen dos sustancias fundamentales, dos tipos de sustancias fundamentales, que es la res cogitans y la res extensa. La res cogitans es la sustancia pensante, la mente o el alma, y la res extensa es la sustancia extensa, el cuerpo o la materia. Y esta separación entre el cuerpo y la mente ha tenido impacto duradero en la filosofía de la mente, en la psicología y las ciencias cognitivas, generando debates sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad personal y la interacción entre mente y cuerpo. El dualismo cartesiano también influyó en el desarrollo de la teoría de la percepción y el problema de la mente y el cuerpo en la filosofía contemporánea, así como en los avances de la neurociencia y la psicología. Muy bien, para hablar de Descartes hay que hablar de muchos más temas, como por ejemplo la duda metódica, entrar a profundidad sobre esto, pero vamos a dar ahora, como este es el primer capítulo, el día 1, vamos a dar una pequeña introducción a todos los temas centrales que engloban a Descartes. Por ejemplo, la duda metódica y la búsqueda de certeza. El objetivo de la duda metódica es explorar el concepto de hasta qué punto podemos dudar. Y si llegamos a un punto donde ya no podemos dudar, quiere decir que ese punto es la certeza que vamos a tener. Vamos a sacar una certeza de eso. Y evidentemente esto es algo lógico, ¿no? Pero las preguntas claves son: ¿por qué Descartes decide dudar de todo lo que no es absolutamente cierto? ¿Cómo llega a la certeza fundamental del cogito ergo sum? ¿Cómo llega? Lo vamos a ver más adelante. También, ¿cómo este enfoque influyó en la epistemología moderna? ¿Cómo influye en cómo adquirimos el conocimiento en la moderna? Y bueno, y el contexto es que examina la duda cartesiana, que marca un giro en el pensamiento filosófico, y ese era posiblemente el enfoque que quería darle, porque había mucho debate. Con Descartes se acaba el debate, porque la certeza de que pienso luego existo es la única certeza a la que podamos fiarnos en sí mismos, y separando ahí
las creencias anteriores que confiaban en los sentidos y en una autoridad externa que era la Biblia o los textos sagrados, ¿no? Descartes es el primer racionalista que ve en contra de estos dos antagonistas, que eran los sentidos y la autoridad externa. La autoridad externa te decía que Dios existe y ha creado el mundo, pero los que confiaban en los sentidos, los empiristas, decían que no, todo tiene una causa y hay que buscar la causa de todas las cosas. Pero Descartes menciona que incluso si buscamos la causa, va a haber una duda que es subjetiva y es racional, y en ese racionalismo va a haber algo que va a estar a favor de Dios. Descartes no está en contra de Dios, sino está a favor de Dios, que permite que haya una duda en el ser humano, pero a la vez va a confiar va a dudar de los sentidos, pero en tal caso aquella cosa que piensa luego existe, se refiere a una cosa, y al ser el ser humano, el ser pensante una cosa, los críticos de Descartes van a decirle que no es así, ¿no? ¿Cómo el ser humano puede ser una cosa igual a una piedra? No puede ser. Y ahí va a haber quienes lo van a criticar a Descartes por ese lado. Pero en su libro, Descartes menciona al final del párrafo de Pienso luego existo, cogito ergo sum, menciona más adelante que tengo una certeza tan absoluta que nunca la he tenido antes, y que esta certeza absoluta es la que me permite tener esta certeza. Entonces parece que nos habla de un tipo de cierta conciencia que Descartes ha experimentado, y eso es fundamental, ¿no? Porque ya podemos asociarlo con la neurociencia y podemos acá hablar de estados ordinarios de conciencia, estados alterados de conciencia, donde podemos ver que existen ciertos tipos de frecuencias que el ser humano puede conectar a ellas y puede entender el pensamiento de Descartes o al cogito ergo sum, y eso es fundamental para el desarrollo de la neurociencia, de la psicología, de la filosofía y el desarrollo holístico del ser humano, que eso me parece a este punto de vista fundamental en Descartes. En Descartes sería este estudio. Bien, el dualismo mente-cuerpo también es un tema que aborda mucho Descartes, y era en esta temporada, en la Edad Media, era un tema muy cuestionado porque divide la realidad en dos. Descartes divide la realidad en dos, y ahí los que se asociaban con la teología o con el escolasticismo ya no estaban a favor ni en contra de Descartes, sino que lo veían como algo interesante, ¿no? Porque Descartes mencionaba que la res cogitas, que es la mente, o sea, el mundo espiritual, por así mencionarlo, y la res extensa, que es el cuerpo o el mundo material. Entonces los empiristas se agarraban a la res extensa, y los idealistas, los teólogos se agarraban a la res cogitas. Entonces ahí había un cierto tipo de luchar contra los dos bandos, ¿no? Y tratar de crear una nueva perspectiva que ya pueda justificar al ser humano el desarrollo de la ciencia, pero ya como una conciencia subjetiva que nace del ser humano primero, y ya cambia el paradigma, ¿no? Porque ahí ya entra la inducción de las cosas particulares, pasamos a los universales, pero ya no de las cosas universales pasamos a los particulares, porque eso es dogmático, es teológico, y para el otro lado también es empírico. No podemos conocer aquellos conocimientos fundamentales como la teoría del Big Bang, la creación del universo como causa de que se originó, pero Descartes nos lleva a este tipo de teoría dualista que trata de unificar con la duda metódica. Las preguntas clave que se hacen en este periodo es cómo Descartes explica la interacción entre la mente y el cuerpo. Esta pregunta es fundamental porque se hacen especulaciones de que, bueno, Descartes lo menciona, ¿no? Pero se hacen especulaciones de que sea cierto o no sea cierto, que la glándula pineal es la que conecta el cuerpo y la mente, y que es el asiento del alma. Y básicamente hay varios estudios donde tratan de afirmar y contradecir esto. Y también otra pregunta clave es qué problema o qué plantea esta división en la filosofía contemporánea. Reflexionar sobre la influencia de este dualismo en el desarrollo de la filosofía de la mente es fundamental. Y en debates actuales sobre la conciencia, la identidad y el cuerpo, siempre tocan a Descartes por este dualismo cartesiano que él impone. Otro tema interesante es la concepción mecanista del universo, ¿no? Mecanicista del universo, donde Descartes examina la visión mecanicista del universo propuesta por Descartes, que entiende que el mundo es como una máquina que se rige por leyes matemáticas.
Otro tema interesante es el impacto de Descartes en la filosofía posterior. Explora cómo pensadores posteriores como Kant y Hegel han influido, que bueno, estos pensadores han sido influidos por Descartes, pero Descartes estaba en contra de los empiristas lo han atacado mucho, pero Descartes es sin lugar a dudas una de las figuras más influyentes en la historia de la filosofía y la ciencia, que a lo largo de la vida, de su vida y de su obra ha desafiado las concepciones tradicionales del conocimiento y la realidad, y sentando las bases para la filosofía moderna con su énfasis en la razón, la duda metódica como principios fundamentales para alcanzar certezas, y su famosa frase "pienso luego existo", más que una frase, es una afirmación, simboliza el inicio de una nueva era en que la mente humana, como sujeto pensante, se convierte en el fundamento de todo conocimiento. Y esa es la parte que quiero que se queden con Descartes. Muchas gracias por este episodio y nos vamos a ver con la duda metódica el día de mañana, ya profundizando sobre el texto y las enseñanzas de Descartes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana.